Verónica Mendoza contra el pueblo, con falso izquierdismo le hace el juego a los golpistas. ¿Qué ha sucedido? Verónica Mendoza dio unas declaraciones el día de ayer que demuestran su posición abiertamente reaccionaria. ¿Qué fue lo que dijo? Miren, estamos atrapados entre un congreso golpista y un presidente que dio la espalda a su pueblo. Esas declaraciones en el fondo le hacen el juego a un sector de golpismo. Un sector de golpismo es aquel que dice que Castillo y el Congreso son los dos males que tiene el Perú. Esa es la posición que tiene el Partido Morado de Sagasti, porque como ustedes saben hay dos posiciones golpistas. El sector de la ultraderecha que quiere sacar a Castillo y que se quede el Congreso, y el sector del Partido Morado que dice que se tienen que ir todos. Esa es la posición de Verónica Mendoza, aunque ella lo quiere esconder. ¿Por qué digo que quiere esconder esa posición que le hace seguidismo al golpismo del Partido Morado? Bueno, vean estas declaraciones. Ella dice: si se van todos, vamos a repetir la misma historia. Ella en esta entrevista dice de que si se van todos con las mismas reglas de juegos, solamente vamos a hacer un cambio de figuritas y que se necesitan cambios de fondo, dando a entender de que ella quiere cambios radicales, pero eso no vimos cuando ella fue participante del gobierno. No vimos de que el aporte de Juntos por el Perú buscara radicalizar al gobierno. Al contrario, más bien cuando se acercó la gente de Verónica Mendoza es que Castillo empieza a moderarse. De hecho, ¿no?, fue por la intermediación de Pedro Franque que Castillo empezó a bajar la bandera de cambiar la Constitución. Fue con Pedro Franque que fue a Estados Unidos a decirle a unos empresarios que no pensaban cambiar la Constitución, que eso no era una prioridad del gobierno. No solamente eso, sino que cuando después llega Mirta Vázquez, ¿no?, a reemplazar a Guido Bellido, apoyada por Verónica Mendoza, se originó la división de la izquierda. Es decir, Verónica Mendoza afectó la unidad que se había dado para poder enfrentar a la derecha en la segunda vuelta. Y no solamente eso, sino que Hildebrand en su semanario comentó cómo Castillo quería hacer cuestión de confianza. Y quien se opuso fue Mirta Vázquez, es decir, la aliada de Verónica Mendoza abiertamente tomaba una posición para evitar una confrontación con el Congreso. Quienes buscaron, ¿no?, moderar al gobierno en todo momento fue la gente de Verónica Mendoza. Entonces, cuando ella se pone en esa posición de que quiere cambios de fondo, en el fondo no quiere ningún tipo de cambio radical. Por eso digo que es un falso izquierdismo. Y más bien cuando llega Aníbal Torres es que el gobierno empieza a acercarse más al pueblo. Es ahí que empiezan los consejos descentralizados de ministros, que Castillo le abre las puertas del palacio a los obreros, a los campesinos, a los indígenas. Es ahí donde Castillo, ¿no?, da estos decretos supremos a favor de los trabajadores, ¿no?, para evitar el abuso de la terciarización, para fortalecer la negociación colectiva de los sindicatos, para facilitar el derecho a huelga. Nada de eso se hizo cuando estaba la gente de Verónica Mendoza, e incluso el aumento de salario se hizo con Aníbal Torres, porque yo recuerdo que en su momento Guido Bellido había planteado el aumento del salario, y me acuerdo que Pedro Franque, que era ministro de Economía, le enmendó la plana y dijo que no era el momento. Actúa como los ministros de Economía de derecha que dicen exactamente lo mismo para no mejorar el salario de los trabajadores. Después dijo Pedro Franque que estaba dispuesto a que se discuta sobre el aumento del salario, pero la hizo larga. A la final se vio el aumento del salario ya cuando había salido la gente de Verónica Mendoza con Aníbal Torres y con otras personas en los ministerios que ocupaban la gente de Juntos por el Perú. Entonces, repito, critica al gobierno con un falso izquierdismo. Por eso digo de que el gobierno, si ha tomado una posición a la ofensiva, es, ¿no?, porque cambió de línea, porque al asumir a Aníbal Torres como premier le dio una línea más confrontacional, empezó a defender al gobierno, cosa que no hacía Mirta Vázquez. Frente a los ataques feroces que hubo de los sectores de la derecha, no defendía al gobierno, y más bien Mirta Vázquez mostraba distancia del gobierno en temas que eran muy polémicos. No tenía una línea orgánica de defender al gobierno. Por eso digo que la gente de Verónica Mendoza, su aliada Mirta Vázquez, nunca fomentaron la unidad. Y más bien con Aníbal Torres se logró un entendimiento con Perú Libre, algo que era imposible con Mirta Vázquez. A pesar que Cerrón ha sido crítico con Castillo, se logró una mayor cohesión en ciertos sectores para buscar la unidad frente al golpismo, cosa que no ha querido Verónica Mendoza. Entonces, cuando Verónica Mendoza, ¿no?, dice de que Castillo es igual que el Congreso, demuestra que tiene una posición abiertamente de seguidismo al Partido Morado, que quiere disfrazar
con que el que se vayan todos no funciona porque no hay cambio de fondo, pero no quiere decir que esos cambios de fondo, ¿no?, que ella considera que pasa por el cambio de la Constitución, la nacionalización del gas, todo eso lo había planteado el gobierno, pero tenía como posición al Congreso, y ella, cuando Castillo mandó el proyecto de referéndum para consultar al pueblo si quería una asamblea constituyente, ¿qué dijo ella? No apoyó ese proyecto, salió a decir de que Castillo había lanzado eso como un salvavidas, es decir, como Castillo lo hubiese hecho para sobrevivir, y salía a decir que había que impulsar desde la calle para presionar al gobierno y al Congreso, pero Castillo ya estaba impulsando la Asamblea Constituyente. Pero esa línea no la tuvo ella cuando gobernaba PPK, y se alineó con PPK frente a Keiko, cuando ahí sí eran los mismos, y el mejor ejemplo era la CONFIEP, que apoyaba a esos dos gobiernos. La CONFIEP apostaba por el diálogo entre Keiko y PPK, lo mismo cuando llegó Vizcarra, la CONFIEP apostaba por el diálogo de Vizcarra con el fujimorismo. Lo mismo cuando llegó el nuevo Congreso con Merino, la CONFIEP pasó a decir no a la vacancia de Vizcarra, a apoyar la vacancia de Vizcarra y apoyar el gobierno de Merino, y después decir que se vaya Merino. ¿Por qué la CONFIEP cambió tanto de posición? Porque en el fondo Vizcarra y Merino no eran muy diferentes. Entonces, en ese momento en que tanto el Ejecutivo y el Congreso que se peleaban y en el fondo representaban lo mismo, ella, ¿no?, se alineó con un sector de ellos. Ahora, donde ves un gobierno que llega con un programa de izquierda y que tiene como posición a la derecha, abiertamente golpista, apoyado por los empresarios, que tiene una línea firmemente en contra de Castillo, ella no se une al gobierno, demostrando en el fondo que tiene una posición de golpismo disfrazado, ¿no?, de golpismo alineado al Partido Morado, que lo quiere, ¿no?, maquillar con su discurso de cambio de fondo, en el cual ella realmente no ha aportado nada para realizar los cambios radicales que necesita el país. Así que una vez más queda desenmascarada Verónica Mendoza como alguien que le hace seguidismo al Partido Morado. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguir en mis redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.